Dentro de las características más viables, siempre se trabaja con tendencias a la caracterización de los productos de melanina o la cantidad de melanina, el pigmento característico de la piel. Entonces, cuando se toman a explicar estos problemas, se toma como referencia la dominancia de un carácter. Cuando es dominante, siempre se denota con una letra mayúscula. Cuando es un carácter recesivo, entonces se denota con una letra minúscula. Para efectos de combinaciones a nivel genético, genotípico, entonces se habla de cuando hay condiciones heterocigotas y homocigotas. Condiciones homocigotas es cuando las combinaciones son iguales. Siempre se tienen dos letras unidas a un solo patrón. Eso es para determinar entonces la incidencia de los alelos y demás. Entonces, cuando son heterocigotos, son cuando son combinaciones de letras diferentes. O sea, cuando es uno dominante y uno recesivo dentro de un solo patrón. Y cuando son homocigotos, es cuando ambas letras, ya sean condiciones dominantes o condiciones recesivas, eh, son iguales. Entonces, las combinaciones, pues obviamente nosotros como patrón tenemos combinaciones genotípicamente hablando, en la cual podemos ser heterocigotos o homocigotos. Eso en el aspecto de la genética, genotipo. Si hablamos de fenotipo, entonces estamos hablando de condiciones físicas. Y las condiciones físicas son todas aquellas que podremos ver dentro de un individuo. Si el individuo tiene, por ejemplo, color verde, color rojo, o sea, coloración, o el otro estatus que puede ser forma, tamaño, forma, por ejemplo, de la semilla, si es rugosa, si es lisa, entonces esas son formas. Entonces, físicamente se puede determinar dos tipos de condiciones, forma, color, pero también puede ser tamaño, color de ojo, color de cabello, la, el nivel de pigmentación de la piel, o sea, todo lo que es físico, entonces eso se conoce como fenotipo de un individuo. Entonces, esas condiciones son las que vamos a explicar ahorita. Y luego entonces vamos a ver un video de entonces de las condiciones de la genética no mendeliana. Entonces, bien, solicito que alguien eh, pues me diga si logran observar bien el documento. Vamos a tratar de buscar el documento para que se pueda observar, lo puedan detenidamente, vamos a explicarlo sobre lo que son las leyes de Mendel. Eh, vamos a buscarlo. Solamente me indican si logran verlo. Ok, necesito que alguien me diga. ¿Logran verlo? No, profe, no lo veo. No lo logran ver. Vamos a ver. Espérense. Denme un momentito. Ok, vamos a ver aquí. Ahora. Sí, ya sí. Ok, entonces, estas son las condiciones. Hoy un término nuevo, todo lo que les mencioné ahorita en la presentación, inicio de clase, eran términos que ya yo les he explicado en clases anteriores, solamente hice un recorderis de lo que es fenotipo, genotipo, homocigoto, heterocigoto, dominancia, recesivo. Pero un término también que deben manejar es un monohíbrido. Mono es un prefijo que significa uno. ¿Sí? Y híbrido es la combinación, entonces monohíbrido viene siendo una sola secuencia. Dihíbrido, entonces, que va a aparecer más adelante, es cuando existen dos condiciones. Di significa dos. Entonces, mono es, por ejemplo, eh, el color de mi piel, morena. Esa es una condición monohíbrida. Pero si yo digo, bueno, mi piel tiene coloración chocolate y mis ojos el cabello es color negro. Entonces, ahí hay dos condiciones que se están trabajando, que es color de piel y color de cabello. Entonces, esas son condiciones dihíbridas, que son dos. Entonces, hoy vamos a trabajar condiciones monohíbridas solamente. Entonces, cuando se habla de cruza genética, se tiene que tomar en cuenta de que siempre se trabaja en base a un cuadrante. Ese cuadrante
tiene un valor de 100%. Entonces, ese cuadrante a su vez se subdivide en 4 partes. Cada parte vale 25%. Entonces, de la parte superior, esta parte de acá arribita, se colocan las condiciones de uno de los individuos. Y en la parte de acá, esta que estoy señalando, se coloca entonces la parte de la otra persona. Siempre las combinaciones van a ser entre dos individuos. Puede ser macho y hembra, puede ser, también puede ser en insectos, por ejemplo, mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, para saber el color de los ojos, o en conejos, qué sé yo, pero siempre entonces se colocan las condiciones o los rasgos genéticos, eh, genotípicamente hablando, se colocan en esta parte superior del cuadrante y en esta otra parte que estoy señalando, entonces de la otra, el otro individuo. Entonces, como hemos estado hablando de arvejas, que fue lo que utilizó Mendel en sus experimentos, entonces vamos a tomar en cuenta este problema. Dice, en las plantas de arvejas, las semillas lisas, S mayúscula, son dominantes sobre semillas rugosas, S minúscula. En una cruza genética de dos plantas que son heterocigotas para el carácter de forma de semilla, ¿qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas? Okay. Este es un problema monohíbrido, primero que todo. ¿Por qué es monohíbrido? Porque solamente se va a trabajar semillas lisas. O sea, la semilla, la forma. La forma de la semilla es lisa o es rugosa. O sea, que la forma lisa es solamente una condición genética. Entonces, por eso es monohíbrido. Si el problema había dicho semillas lisas de color verde, entonces ya ahí es híbrido. ¿Por qué? Porque se está trabajando la forma de la semilla, pero también se está trabajando el color de la semilla. Entonces sería un problema dihíbrido. Entonces este problema es monohíbrido, solamente se va a trabajar lo que es la forma. Entonces, observen los datos. Primero hay que sacar los datos. Los datos dicen que son dos plantas, una de semillas lisas y otra de semillas rugosas. Yo quiero saber si yo combino esas dos plantas, cómo van a ser las descendencias de esas plantas en base a la forma de la semilla, cómo serán las semillas. Ese es lo primero que debemos analizar. Lo segundo es ver el hecho de que una de las plantas tiene una condición semilla lisa dominante. Si estamos hablando de semilla lisa dominante y aparece la S mayúscula, ese es mi primer carácter, ese es mi primer dato. Y el otro dice que la otra semilla es rugosa, pero es recesiva porque aparece en minúscula. Recuerden lo que les mencionaba de dominancia y de recesivo. Dominante siempre se denota con una letra S mayúscula y la recesiva con la S minúscula. Ok, ya entonces traigo esos datos. Entonces, dice también otra parte importante, el tercer análisis que hay que hacer es que dice que la cruza genética de las dos plantas son heterocigotas. Entonces, si son heterocigotas, recuerden lo que mencionábamos, homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es cuando las plantas tienen condiciones genéticas, genotípicamente hablando, son iguales, pero acá dice que son heterocigotas. Entonces, significa que es una S mayúscula y una S minúscula. Bien, vamos entonces al cuadrante. Cuando vamos al cuadrante, vamos a colocar, primero dibujamos el cuadrante y luego entonces colocamos los datos. Los datos vendrían siendo entonces S mayúscula y una S minúscula. Este sería una planta. Esta es una condición heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero solamente es una sola planta. Son dos plantas. ¿Qué indica eso? Bueno, que la planta 1 le hemos puesto el color azul. Pero la planta 2 entonces tiene que ir en la parte superior. Y eso le hemos dado de coloración para definirla didácticamente, pedagógicamente hablando, para la explicación de color rojo. Entonces, ya aquí cumplimos con lo que el problema dice. El problema dice al principio de que yo quiero saber cómo será la combinación genética entre dos plantas heterocigotas ante la situación de que una de ellas es dominante para el alelo dominante, en la cual es de forma o de color, perdón, de forma lisa,
es dominante y que la otra planta entonces es de forma recesiva, pero son heterocigotos. Entonces, colocamos los datos, la S, esta S que está aquí y esta S minúscula, indica que son heterocigotos. Esta es la planta 2 y la planta 1 viene siendo esta, que también es heterocigota. Entonces, solamente el siguiente paso es la asociación. Entonces, la asociación involucra de que yo tengo que hacer combinaciones de los alelos dominantes, este alelo dominante por este alelo de acá, y luego el alelo dominante de la planta 1 por el alelo recesivo de la planta 2. Entonces, siempre se hace primero un alelo con la combinación y luego entonces se pasa al siguiente alelo para la combinación posterior. Entonces, sería de esta forma. Yo tengo aquí este alelo dominante, por este alelo dominante salen dos condiciones homocigotas dominantes, que son estas dos S que están aquí. Luego este alelo que estoy señalando por el recesivo, siempre se escribe el alelo dominante y luego el recesivo. Luego entonces que terminamos por la multiplicación de este alelo, pasamos a este alelo de acá, el recesivo, por el dominante. Pero siempre recuerden una regla que existe, es que siempre se escribe el alelo dominante y luego el recesivo. Y posteriormente entonces los dos recesivos se asocian y ahí no importa entonces el orden porque los dos son recesivos y se escriben por igual. Entonces, para la interpretación de los datos, entonces involucra que tenemos que denotar cómo van a ser las condiciones genotípicas de esos individuos, ¿sí? Esas condiciones genotípicas involucran que tenemos que verificar cómo es la descendencia a nivel fenotípico de esas dos plantas. Recuerden que estamos combinando dos plantas de las semillas en base a la forma, que una es rugosa y una es lisa. Entonces, estos cuadrantes que están aquí de resultado son los hijos, o sea, las plantas que resultaron de esa combinación. Como este aquí indica de que aquí las semillas, ¿cómo van a ser? Bueno, vámonos a los datos originales y verificamos cómo son las S. La S mayúscula indica que la planta viene siendo de un alelo, de una forma, perdón, de la forma lisa. Y la S minúscula es rugosa. Entonces, la interpretación indica de que esta planta que está aquí va a ser totalmente, va a ser homocigota ante la condición lisa. O sea que las semillas van a ser lisas. Esta que está acá es indicativo de que va a ser entonces heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque hay una dominante y una recesiva. Entonces, eso indica de que son heterocigotas. Pero si observamos este cuadrante de aquí y este, ambos resultados son iguales. Significa entonces que se tienen que sumar. Este vale 25% y este vale 25%. Entonces son 50% heterocigotos de la forma lisa. ¿Por qué va a ser lisa? Porque sencillamente la condición dominante de esta enmascara a la recesiva y no la deja subir. Entonces es lisa. Y finalmente, el último cuadrante, si lo analizamos, son minúsculas. Las dos son minúsculas, lo cual entonces indica que son rugosas. Entonces, si hacemos la sumatoria, son 25% homocigota, 50% heterocigota y 25% entonces homocigotas recesivos. Eso sería la condición genotípica. Y si lo colocamos, aquí como lo pueden observar, lo que le acabo de mencionar arriba de las condiciones fenotípicas, 25% homocigotas, 50% heterocigotas y 25% homocigotas recesivas. Ese sería mi análisis a nivel de lo que viene siendo en la forma genotípica. Pero yo tengo que dar resultados finales. Resultados finales indico en base, puede ser en base a porcentaje o pueden ser por fracción. Entonces, si sumamos 3/4 partes, van a ser homocigotos dominantes. Y aquí está la condición S mayúscula. La mitad, o sea, un medio sería, la otra parte sería entonces heterocigota y un cuarto sería entonces recesivo.
Esa es la forma en que normalmente se denotan estos tipos de problemas para cuando se realizan procedimientos genéticos aplicando los conceptos de Juan Gregorio Mendel y del cuadro de Punnett. Bien, estos son procedimientos y estos problemas están en plataforma que explican las leyes de Mendel, pero por efecto de la clase solamente yo explicaría, se denota pues para que ustedes tengan conocimiento los problemas de condiciones monohíbridas. En el módulo, reitero, hay problemas, pero los problemas solamente me interesa que realicen la parte literal, o sea, que desarrollen las partes contextuales de las preguntas que tienen que ver sobre definición de heterocigoto, homocigoto, monohíbrido, dihíbrido, ADN, genética, dominancia, cuándo es homocigoto, cuándo es recesivo. Eso es lo que interesa por ahora que ustedes deben manejar para el desarrollo de los talleres correspondientes a eso. De allí, entonces, hay una serie de preguntas que también tienen que desarrollar. Creo que también existe un escuadrón de respuesta de lo que hemos mencionado. Solamente desarrollan la parte literal, o sea, la literatura. Los problemas de aplicación, eso solamente para explicación hoy, para que tuviesen conocimiento de los procedimientos. En el caso de entonces, existen, ya les explicaba los condiciones monohíbridas, existen condiciones de híbridas en las cuales los problemas pues tienden a ser un poco más complejos, en la cual el análisis tiene que ser un poco más profundo para la interpretación de los datos, la extracción de los datos y la aplicación de los procedimientos que le acabo de explicar. ¿Por qué es importante este procedimiento? Bueno, nos da un pantallazo en forma genética de cómo van a ser posiblemente los descendientes de dos individuos. Normalmente existen condiciones genéticamente hablando, enfermedades genéticas, las cuales tienden a heredarse de los progenitores hacia su descendiente. Entonces, a través de estos cálculos existen procedimientos para poder predecir si esas enfermedades, si esas dos personas, por ejemplo, si Juan, por decir algo, es daltónico y María es una persona normal, una muchacha normal, ¿qué pasaría si Juan, que es daltónico, pero María es normal, si ellos se casan, cómo serían sus hijos? Si alguno de ellos existiría la posibilidad de que logre captar el daltonismo a través de los genes. Pues ese es un procedimiento que se trabaja a nivel genético y se puede predecir cuánto va a ser la probabilidad de que Juan y María tengan hijos que puedan sufrir de daltonismo. De igual forma, existen otros procedimientos y casos como la hemofilia o diferentes enfermedades genéticas que se pueden trabajar a través de este tipo de cálculos. Entonces, por eso es que los estudios de Mendel fueron tan importantes porque dieron las luces para poder predecir no solamente el hecho de prever enfermedades genéticas, sino que también determinar cálculos en posibles mejoras a nivel agropecuario, a nivel de lo que es producción de plantas y de animales, en fin. Bueno, entonces eso es importante manejarlo, las condiciones y los cruces. Recuerden que el cuadrante siempre tiene un valor del 100%, pero cada de estos cuadraditos pequeños que están aquí vale 25%. Entonces, por eso la sumatoria, cuando hicimos el paso acá de aparece 25%, es porque solamente ese 25% es homocigoto dominante. Acá, si se suman los 25%, solamente entonces existe 50% porque son iguales. Y el último, que es recesivo y son homocigotos, pues el 25% restante. Entonces también, esta es otra forma de por árbol genealógico de pues, indicar los resultados de otra manera. Allá se le explicó o vimos ahorita por cuadro de Punnett, pero acá entonces es por árbol genealógico, en el cual se toman las dos plantas de la forma de las semillas que son lisas, lisa y rugosa, y se hacen las combinaciones y este es la combinación resultante por árbol genealógico. Ahí se pueden observar que el 75% en porcentaje van a ser lisas y un 25% va a ser rugoso. ¿Cuáles son las rugosas? Las que son S y se ve la forma corrugada en el esquema. Y las demás todas van a ser lisas, por lo tanto entonces la planta pues va a predominar el hecho de la dominancia, va a ser perseverante y la genética entonces indica de que las plantas van a ser lisas. Ese es el procedimiento normal. Bueno, entonces vamos a ver un video en el cual lo que le he explicado son genética mendeliana.
se conoce como genética mendeliana, porque son procedimientos basados en sus estudios. Pero existen entonces condiciones genéticas en las cuales pues, se le conoce como genética no mendeliana. No que sean, lleven la contraria, sino que el hecho de que son otros patrones que pues en su tiempo Mendel no los encontró, pero acá con otros estudios pues se presenta, pero son basados en los mismos principios de... Bueno, vamos a entonces a tratar de proyectar. Este es un video eh, que vamos a verificar referente a las condiciones de la genética no mendeliana. Ok, vamos a ver, proyectarlo. Alguien que me indique, por favor, si el video tiene buen audio, si logran escucharlo. ¿Escuchan bien el video? ¿Quién me dice? Y si logran verlo, por No, favor. profe, no se escucha. No se escucha. Ok, vamos a solucionar esto aquí de una vez. Ok. ¿Ahí escuchan? Sí, profe. Ok. Ok, vamos a prestar atención entonces al video. Soy Erika, la profesora de biología. En este video vamos a estudiar la herencia no mendeliana, ligada a cromosomas sexuales, es decir, aquellos que no cumplen con las predicciones brindadas por Mendel. La genética es aquella parte de la ciencia encargada de investigar la manera en que se transmiten los genes de un individuo a su descendencia. Antes de entrar en materia, piense, ¿qué ve usted en esa imagen? El daltonismo hace que algunas personas tengan dificultad para distinguir colores, especialmente el rojo y el verde. Una persona daltónica probablemente no pueda distinguir el número 12 en esa imagen. Esta condición es una manifestación de la herencia ligada al sexo, en donde el cromosoma X puede portar dos tipos de alelos, uno para visión normal de colores y otro para daltonismo. Esta condición en una mujer que tiene dos cromosomas X podría ser daltónica o de visión normal para el fenotipo, y en el genotipo puede ser portadora de visión normal o daltónica. Mientras que un hombre genotípica y fenotípicamente solo puede ser daltónico o de visión normal, debido a que solo tiene un cromosoma X. La hemofilia, que es la dificultad para coagular la sangre, también es herencia ligada al sexo y se hereda de la misma manera que el daltonismo. Por convencionalismo, en estos cruces ligados a los cromosomas sexuales se utilizan la X y la Y. Entonces, la mujer se va a representar con dos letras X y el hombre con una X y una Y. Resolvamos un ejemplo de herencia ligada al sexo sobre daltonismo. Lo primero que debemos hacer es extraer la simbología. Ya sabemos que las mujeres se representan con dos letras X y el hombre con una X y una Y. En el caso de este cuadro, podemos observar que la mujer puede ser daltónica o hemofílica si en sus cromosomas X tiene letras minúsculas, sana si posee letras mayúsculas sobre sus cromosomas X y portadora si tiene una letra mayúscula y una minúscula. En el caso de los varones, su único cromosoma X, en el caso de ser daltónicos o hemofílicos, tendrá una letra minúscula, y si son sanos, tendrá una letra mayúscula. Recuerde, los hombres no pueden ser portadores. Como en todos los cruces, cuando ya conocemos la simbología, podemos resolverlo de forma sencilla. Veamos cómo se puede predecir la condición para la visión de color para la descendencia de una mujer portadora de daltonismo y un hombre daltónico. El hombre daltónico se simboliza con una D minúscula sobre su cromosoma X, y la mujer portadora lleva una D mayúscula sobre uno de sus cromosomas X y una D minúscula sobre su segundo cromosoma X. Luego se acomodan los cromosomas, unos en posición vertical y otros en forma horizontal, para hacer el cruce en el cuadro de Punnett. Como cualquier otro ejercicio de herencia genética, se puede dar por finalizado hasta que expresemos las probabilidades. ¿Cuál sería el resultado de este cruce? Las predicciones deben darse considerando no solo la visión de color, sino también el sexo. Al hablar de hijos sin diferenciar el sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hijos daltónicos.
Si se diferencia por sexo, tendremos 50% de hijas sanas portadoras, 50 daltónicas, y en el caso de los hijos varones, tendremos 50% de hijos sanos y 50% de hijos daltónicos. Los cruces para la herencia de hemofilia siguen el mismo procedimiento y las mismas reglas que los del daltonismo, solo que la letra con la que se representan es la H, E mayúscula o minúscula. Si una mujer portadora de la hemofilia espera un hijo de un hombre no hemofílico, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo tenga hemofilia? El primer paso es representar la información que tenemos en símbolos. La mujer portadora será representada con una letra H mayúscula y una minúscula ubicadas en sus cromosomas X, respectivamente. El hombre no hemofílico solo tendrá una H mayúscula sobre su único cromosoma X. Colocamos los datos en el cuadro de poner y hacemos el cruce. Al hablar de hijos sin diferenciar de sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hemofílicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% hijas sanas portadoras y 50% hemofílicas. En el caso de los hijos varones, tendremos 50% hijos sanos y 50% hemofílicos. Vean la genética como un juego y disfrútenlo como tal. Cuando menos lo crea, ya será todo un experto en la materia. En otros videos podrá encontrar información sobre conceptos básicos de genética y cruces monohíbridos mendelianos. Hasta pronto. Bien, muchachos. Esa ha sido la parte de... ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, esa ha sido la presentación basada en lo que es la genética de Mendel. Efectivamente, pues que hay diferentes procesos, ¿no? En caso de los primeros problemas que yo les expliqué son de cruces monohíbridos de genética mendeliana. Y el video que acaban de ver ahorita de genética no mendeliana. Sencillamente es porque ustedes vieron, allá en este caso se utilizan son enfermedades ligadas al sexo. Cuando hablamos de enfermedades ligadas al sexo, no estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, perdón, sino estamos hablando de enfermedades genéticas ligadas al sexo. O sea, al par de cromosomas, como yo les mencionaba en las clases anteriores, el par de cromosomas 23, que son los que determinan el sexo. Entonces, dentro de esas condiciones, se han determinado o se han descubierto diferentes enfermedades como el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es sencillamente que